Entonces aquí tenemos al doctor Guido Gómez Mazara con la temática analizando la tecnología, la geopolítica y la posverdad. Fue un primer acuerdo y en esa dirección los Estados Unidos establecieron la factibilidad de establecer mediante ese amparo legal la posibilidad de que en el caso específico de los temas de narcotráfico y terrorismo ellos puedan actuar. Es evidente que uno de los componentes de mayor nivel de preocupación que tiene el Departamento de Estado norteamericano respecto a la inversión china en el sector de las telecomunicaciones tiene que ver mucho con la data. En la República Dominicana, 62% de la información que está en las redes es falsa. 70% las reproduce de manera falsa. Y una mentira transita 6 veces más rápido que una verdad. Muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del horario donde usted se encuentre en estos momentos, porque esta plataforma es universal. Bienvenidos a Meta Verdad 3.0, la primera plataforma especializada en combatir los efectos nocivos de la posverdad y en el análisis científico de la información. ¿Y por qué decimos esto? Sencillamente porque aquí venimos a desconstruir la mentira. La mentira, los fake news y las maledicencias que se distorsionan a través de los medios de comunicación y sobre todo a través de las redes sociales en este mundo de la era digital donde cada sentimiento se convierte en una verdad que al final destruye la realidad de las cosas. En el día de hoy tenemos una joya de podcasts. Lo hemos denominado como un mega podcast porque vamos a tratar 3 temáticas que de alguna manera tienen una unificación, un elemento unificador, pero lo más interesante de estas 3 temáticas quizá no sean las temáticas per se, sino el invitado que vamos a tener acá, que ya aquí en República Dominicana y fuera del país, porque como ya ustedes saben, nosotros estamos aquí transmitiendo en YouTube a través de la plataforma @MetaVerdadTV y nos vemos en Venezuela, en Colombia, Estados Unidos y en Europa. Entonces aquí tenemos al doctor Guido Gómez Mazara con la temática analizando la tecnología, la geopolítica y la posverdad. A propósito de muchas temáticas que se han dado y controversias de temáticas en la República Dominicana que tocan el tema de la soberanía, que toman el tema de la injerencia extranjera de los Estados Unidos, este tema que está la tendencia de una eventual invasión de Venezuela y estos choques como ya hemos analizado en pocas anteriores. Así que le damos una cordial bienvenida a nuestro querido invitado, el doctor Guido Gómez Mazara, que dicho sea de paso, es académico, político, doctor en Derecho y un aspirante a la presidencia de la República de nuestro país. Adelante, doctor. Gracias por la invitación. Placer, como siempre. Gracias, doctor. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos, maravillados de que usted nos dé el honor de venir acá, porque nosotros, y lo digo, y quiero que usted sabe mi carácter, yo no soy personas, como usted bien, una frase que yo he acuñado de su persona, que yo agradezco, pero no de rodillas, ¿verdad? No somos genuflexos, pero tampoco somos adulones. Y yo puedo decir categóricamente, porque mi moral, mi acervo cultural y académico me lo permite afirmar, que usted, el doctor Guido Gómez Mazara, es para mí uno de los políticos con mayores niveles de conceptualización y de visión estratégica que tiene la República Dominicana y probablemente la región de Latinoamérica. De modo que para mí y para este equipo de trabajo que trabaja con nosotros en Meta Verdad 3.0 es un grandioso lujo tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Doctor, entrando inmediatamente en materia, nosotros hemos organizado esta comparecencia suya con un propósito más que estratégico, sino instructivo. Normalmente las plataformas, sin denigrar a nadie, y los medios de comunicación invitan a los personajes
cuando hay un tema que está en la palestra. En este caso, es el caso del acuerdo del protocolo de colaboración militar sostenido entre Estados Unidos y República Dominicana. Y hemos visto cómo en algunos programas a usted lo invitan para ese propósito. Ciertamente nosotros lo estamos invitando aquí en Meta ¿verdad? 3.0, pero el concepto en esta plataforma es distinto. Nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista académico y desde el punto de vista destructivo de la posverdad. No es con el propósito de defender al gobierno, porque aquí no somos un paredón del gobierno dominicano, amén de nuestra afiliación partidaria y de nuestra lealtad al presidente Abinader, sino que aquí abordamos la verdad. Y como sabemos que usted es un hombre de verdad, aquí estamos aquí para esto. Y el otro tema es el tema de la tecnología y cómo la tecnología de la información influye en el desarrollo humano, pero también cómo esto está vinculado, porque de hecho lo está, estos acuerdos de cooperación militar. Ya más adelante nos vamos a referir a eso. Y el otro tema es la posverdad y cómo la posverdad influye en lo militar, en lo geopolítico, en lo político, en las relaciones sociales y en todo esto. De modo que detrás de estos acuerdos, porque la oposición dice o sectores que son extremadamente conservadores, como usted dijo, o que tienen un tema de delirio de la soberanía, siempre producen informaciones tipo Joseph Goebbels, repitiendo las cosas muchas veces y la gente llega a creerlo por falta de información y de instrucción. Entonces aquí estamos para usted, que es un profesor en la materia. Así que adelante, doctor, sobre este aspecto, cómo el acuerdo de cooperación se interpreta desde el punto de vista de la teoría de la soberanía de los estados. Ok, vamos por partes. Mire, y te repito, gracias por la invitación. En materia jurídica, porque el punto de partida para esta reflexión son dos decisiones que tienen un ámbito estrictamente legal. En el año 1995, el doctor Balaguer estableció las bases, era presidente de la República, sobre un principio que se llama la interdicción en el ámbito marítimo y aéreo. Ese fue el concepto. Interdicción. Sí, así se llama la terminología. Fue un primer acuerdo y en esa dirección los Estados Unidos establecieron la factibilidad de establecer, mediante ese amparo legal, la posibilidad de que en el caso específico de los temas de narcotráfico y terrorismo, ellos puedan actuar. Usted se refiere, perdón, y excuse la interrupción, al acuerdo de asistencia militar entre República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica, que fue suscrito en el 96. Sí. ¿A este? Uno. Bueno, lo tenemos acá, Dos. en pantalla. ¿Cuál otro elemento es importante en esto? Que en el año 2003, yo era consultor jurídico de la presidencia. Exacto. Y en ese año 2003 se elaboró un protocolo que extendía las características del acuerdo inicial. ¿Cuáles eran? Déjame definirlo. O sea, el uso para fines de transporte o de carga de combustible de los aviones que aterricen en aeropuertos o buques que toquen puertos en la República Dominicana nunca van a ser utilizados para fines bélicos. Subrayo, nunca. En ese mismo orden, el marco de su actuación institucional va a depender siempre del consentimiento del hoy Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es decir, ese acuerdo no es una especie de pasaporte para que una autoridad extranjera, en este caso los Estados Unidos, haga y deshaga en puertos y aeropuertos en el caso de la República Dominicana. ¿Y puede usarlo para propósitos geopolíticos? Por ejemplo, porque habría una situación, usted sabe que tenemos un tema de tensiones en Venezuela. Pero ahí voy. Exacto. Ahí voy. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese circuito se activa? Porque viene el ministro de Guerra a la República Dominicana en una visita sin precedentes y reitera en el marco de este tipo de conversación su admiración a la República Dominicana por encabezar la lucha respecto al tema del narcotráfico. Hay que recordar que la República Dominicana y esta gestión de los últimos 5 años ha quintuplicado la capacidad de incautación. Hablo de estadísticas, no de pasiones partidarias. Exacto. Y en ese mismo orden, el señor secretario... A pesar de lo que dice la oposición. Señor secretario de Estado, Marcos Rubio, habló de la colaboración, el liderazgo en esa dirección. Que Naciones Unidas validó una propuesta en coordinación con los Estados Unidos para que el doctor Villanueva sea el nuevo SAR respecto de Naciones Unidas en materia de combate al narcotráfico. Es decir,
Existen los precedentes en esa dirección. Cuando tú y yo estamos conversando aquí, ¿verdad? Hace solo 48 horas, el Comando Sur de los Estados Unidos subió un Twitter reiterando la convicción de que en la República Dominicana estamos encabezando una lucha efectiva respecto al tema del combate al narcotráfico. Y del crimen transnacional, obviamente. Definido eso, yo hago más énfasis en el narcotráfico, aunque el crimen transnacional y el terrorismo están combinados en elementos, porque ahí voy al tema geopolítico. El argumento que se ha utilizado desde el Departamento de Estado es sobre la base de qué? De que Venezuela está contribuyendo en dos ámbitos a lo que ellos llaman criminalizar. Estoy tomando el término de ellos. Estoy haciendo un consentimiento puro y simple. Los norteamericanos. El Departamento de Estado ha hecho una valoración, inclusive el presidente norteamericano también lo ha sostenido, de que hay dos elementos que caracterizan el comportamiento que para ellos es criminal en Venezuela. El Tren de Aragua, que hay que hacer un señalamiento específico, y en ese mismo orden, los flujos... ¿Y el cartel de los soles? Ahí voy. Los flujos de droga inspirados en una especie de consentimiento de las autoridades venezolanas, que es lo que ellos sostienen, titulado así mismo, Cartel de los Soles. Ahora, ¿qué activa eso? Que el jefe de la inteligencia venezolana, durante la administración del expresidente Chávez y una parte importante del presidente Maduro, el Pollo Carvajal, que posterior a un conflicto respecto de que lo retuvieron fuera de la jurisdicción venezolana, él pudo arribar a Venezuela y fue procesado en los Estados Unidos guarda prisión. Y él ha hecho confesiones, según ellos, yo no la conozco, que fortalecen la tesis en un orden y en el otro. Tren de Aragua con la intención de criminalizar la presencia de venezolanos y de otros países en los Estados Unidos y el flujo que se ha proliferado droga, su presencia ya. Y el flujo de droga que colocan a través de lo que llaman el Cartel de los Soles, que es una especie de combinación y consentimiento del aparato militar venezolano con la autoridad gubernamental. Yo no estoy validando el argumento, estoy diciendo que es el contexto en que colocan... Eso puede ser parte de la posverdad que nosotros precisamente combatimos, doctor. Bueno, yo lo que creo es que hay aspectos fundamentales que nosotros como mortal no tenemos acceso, porque no tenemos el seguimiento en materia de inteligencia para testimoniar... Ni los medios para testimoniar cuán cierto es. Ahora, exacto. Lo que nadie discute es que Estados Unidos es un mercado que consume un altísimo porcentaje de la droga que se produce en el mundo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y frente a eso, las autoridades norteamericanas tienen el legítimo derecho de diseñar una política específica. Ya Reagan lo había hecho. Cuando comenzó el crack como una epidemia en los Estados Unidos, Nancy Reagan, que era la primera dama, inauguró una campaña de toma de conciencia respecto al tema del consumo de droga, desde la perspectiva educativa y de la perspectiva preventiva. Frente a eso, es evidente que más allá de las características de la acusación que está haciendo el gobierno norteamericano, hay un componente de carácter ideológico que hay que sumarlo a esa confrontación. Nosotros abordamos ese tema aquí con un compañero de la maestría y abordamos ese tema. Nos gustaría que usted nos ayudara en esa parte. O sea, cómo el elemento ideológico tiene tanto peso para tomar decisiones, digamos, comprometedoras de un imperio como los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, y sobre todo en un contexto geopolítico donde sabemos bien que una de las razones, y lo dejó muy en claro la recién designada Lía Francis Campos, embajadora norteamericana en nuestro país, que verdaderamente hay un propósito del gobierno norteamericano de expandir, fortalecer, mejorar la presencia geopolítica de la nación norteamericana ante la ante el emergente crecimiento de la influencia china en la región. Ok, pero vamos por los componentes ideológicos respecto al tema de Venezuela y después hablamos del tema chino y norteamericano. Mira, desde la Guerra Fría, la visión que se ha tenido desde los Estados Unidos hacia el Caribe era la presencia e influencia de Fidel Castro. Es evidente. Pero Cuba cumplió un ciclo, aunque mantiene un gobierno con las características que definió el Fidel Castro. Sin lugar a dudas, en los últimos 20 años, Venezuela ha sustituido como un componente hegemónico desde el punto de vista ideológico
de las características de esa relación con el Caribe. Frente a eso, Chávez hizo coincidir tres componentes. Un disparo en los precios del barril de petróleo, uno, un posicionamiento efectivo de las commodities y otro componente, la expansión de la inversión china. Esos elementos contribuyeron a una transformación del mapa político en toda América Latina. Cuando los norteamericanos estaban pensando en democratizar los países que habían sido miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estimulando bloques comerciales, de este lado del mundo... Lo descuidaron el patio. De este lado del mundo, las llamadas corrientes progresistas o de izquierda que apelaron en el marco de la Guerra Fría al componente revolucionario, porque Fidel Castro lo inspiró cuando llegó desde Sierra Maestra a La Habana, Cuba, el 1 de enero de 1959, es evidente que lo que ellos entendían que era la opción guerrillera le facilitó la competencia electoral. ¿Por qué? Porque es innegable que las condiciones económicas de Chávez le condujeron a estimular una visión de lo que él llamó socialismo del siglo XXI. Y lo que pasaba con muchos de ellos es lo siguiente. La opción guerrillera no le funcionó, pero el método electoral lo hizo ganar. Y ahí comienzo a citar. Bolivia, Evo Morales. Argentina, los Kirchner. Brasil, Lula. Lugo, óyete, en Paraguay. Aunque Lula como que en la última versión de Lula como que ha hecho un pequeño distanciamiento de ese lado. Sin embargo, su plataforma política es el PT. El de los trabajadores, sí. Partido de los Trabajadores. Entonces, decía que Lugo en Paraguay. En Paraguay existe un partido que se llama el Partido Colorado, que ha gobernado por 70 años. A los que les gusta la literatura, yo los invito a leer un libro. Atención. Sumamente interesante para que entiendan la presencia del Partido Colorado. Se llama Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Es la historia del presidente Rodríguez de Francia, que fue un dictador. Y ese partido, con esas características, ha gobernado por los últimos 70 años. Se llama el Partido Colorado, en Paraguay. ¿Y existe todavía? Sí, existe. Gobierna ahora mismo está gobernando. Mira, entonces, yo que soy casi politólogo, la última ruptura que tuvieron fue que cuando la ola expansiva de los proyectos políticos de izquierda, Lugo llegó al poder, para que tuviera la influencia de Chávez en ese momento. Sí, no de Chávez, sus recursos económicos. O sea, frente a eso, el péndulo... ¿Por qué usted enfatiza el elemento de los recursos económicos? Porque se ha dicho que a pesar de que el expresidente Chávez no era un tipo de una formación académica robusta, pero sí tenía un pensamiento ideológico coherente y visionario. No, lo que pasa es que en Venezuela existieron guerrillas. Ese proceso en el que Rómulo Betancourt tomó el poder. Acuérdate que en Venezuela hay un proceso de transición que comienza en el año 1958, con lo que muchos llamaron el Pacto de Punto Fijo, que era una alternancia de carácter electoral que permitió que Acción Democrática y COPEI siguieran la ruta democrática. Ahora, en ese contexto... Ahí fue que se destruyó la credibilidad del sistema de partido en ese proceso. Ahí, en ese contexto... Que fue lo que trajo el outsider de pero fueron 40 años. Pero en ese contexto existieron guerrillas, por ejemplo, en Venezuela. Carlos Andrés Pérez, que era ministro de Interior y Policía, las enfrentaba. Pero gente como Fabricio Ojeda, Douglas Bravo, jugaron su rol importantísimo en eso. Entonces, hay una corriente en Venezuela que evidentemente ha reivindicado esa forma de la política. Esos hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son hijos de Jorge Rodríguez, un político importante de izquierda que le lanzaron de un helicóptero. Bueno, entonces Chávez en ese contexto, él creció. El tema de los recursos económicos era porque el nivel que colocó Venezuela, el barril de petróleo en el mercado internacional, le generó muchos excedentes. Muchos excedentes. Hasta en el caso de República Dominicana. Que pudo regalar, o más bien facilitar. Petrocaribe fue un instrumento de penetración como parte de una estrategia. Sí. Frente a eso, no hay dudas de que el factor recursos económicos contribuyó a la expansión, repito, de lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Cosa que yo no coincido. Ahora bien, déjame decirte que mientras eso pasaba, la expansión china se hacía presente. China es un capitalismo de Estado. Esa es la mejor definición desde mi humilde punto de vista. Y frente a eso, los chinos hicieron un aprovechamiento táctico respecto de que los Estados Unidos estaban invirtiendo mayores recursos en los bloques comerciales en Europa,
afinaron la inversión de en esta parte del continente. Nunca como los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, soy un dominicano y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo significativo para siempre bien conducir las relaciones con Estados Unidos. No por un problema inclusive desde el punto de vista ideológico. Un componente pragmático. Pragmático y de conveniencia. Nuestro principal socio comercial. 80% de las exportaciones se colocan en el mercado norteamericano. La diáspora más grande. Tenemos 2.4 de dominicanos en el exterior. Pero ojo, el año pasado, el 10.5% del PIB, 10.500 millones de dólares, el 80% de ellos llegó a Estados Unidos. Entonces es una realidad. No, pero no solamente eso, sino que hay una comunidad dominicana tan pujante de la diáspora que incide en Estados Unidos en dos aspectos. En el aspecto comercial, que obviamente genera remesas hacia acá y todo eso, pero también en el aspecto político, porque muchos dominicanos, incluso naturalizados, han llegado a posiciones electivas y eso se ha expandido en los últimos años. El proceso de desarrollo de la participación de la diáspora comenzó en el año 1990. La doctora Jacqueline Jiménez Polanco, que fue mi maestra, no sé si usted la conoce. Sí, la conozco perfectamente. Sí, ha tratado el tema. Eso comenzó en el año 1990 con la llegada de Guillermo Linares como regidor cuando ganó David Dinkins en Nueva York. Pero 30 años después, nosotros tenemos un congresista que nos representa en Washington. Él representa una comunidad que es todo el Alto Manhattan, que es Inwood, Washington Heights, y la gente vota por él. Sí, Adriano Espaillat. Adriano Espaillat, sí, nuestro amigo. Entonces, que es un congresista importante, pero cuando tú expandes la participación, hay muchos congresistas locales, regidores. Hay demarcaciones, por ejemplo, en Boston, como en Lawrence, donde el alcalde es un dominicano, la Antigua. Sí. Entonces, es evidente que la comunidad dominicana ha ido creciendo. Yo a veces lamento de que aquí no tengamos una plena conciencia de la potencialidad política que eso significa. Sin embargo, es evidente que nosotros siempre vamos a priorizar el espíritu de nuestras relaciones con los Estados Unidos. Doctor, mire, hay otro elemento que sigue con esta parte ideológica y que vamos a abordar en el segundo punto, pero queremos hacer una pequeña pausa para darle espacio a un anunciante que nos colabora. Adelante, producción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Bienvenidos de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0. Recuerden activar la campana de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales y en este canal streaming donde publicamos nuestros contenidos, especialmente podcast especializados. Como ya hemos dicho en el primer bloque, tenemos aquí un invitado de lujo que ha venido a debatir, a conceptualizar, a enseñarnos, a instruirnos sobre temas que tienen que ver con la geopolítica, las estrategias geopolíticas de la República Dominicana, nuestras relaciones con Estados Unidos, pero también el elemento del desarrollo tecnológico desde el punto de vista del enfoque humano, pero también cómo eso de alguna manera está influenciado por una materia prima de esta plataforma que es la posverdad. Doctor, cuando hablábamos en la parte final del primer bloque sobre el elemento ideológico,
y tratábamos el tema del acuerdo de cooperación. En nuestras investigaciones, como en efecto es parte de esta plataforma, hacer investigaciones exhaustivas o más o menos exhaustivas sobre las temáticas tratadas, dado el enfoque científico que tenemos. Nosotros tenemos aquí un memorando que se llama el Memorando de Entendimiento del Sistema de Cooperación y de Integración de Información Situacional entre los Estados Unidos y República Dominicana, y que fue validado recientemente. Está firmado por el canciller y una representante del Departamento de Estado. Me pareció extraño que, siendo un tema que, si bien es cierto, tiene implicaciones de carácter diplomático, pero también tiene implicaciones militares, también tiene implicaciones de tipo gubernamentales, pero también en el ámbito tecnológico. Y usted es actual presidente del Consejo Directivo del Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Entonces, nos gustaría saber qué rol juega este memorando dentro del marco del acuerdo, que no es, como usted muy bien señaló aquí, y se ha querido tergiversar a través de la posverdad en las redes sociales, como que el gobierno dominicano está empeñando los intereses nacionales, la soberanía con los Estados Unidos, porque estamos, el bla, bla, bla de siempre. Entonces, queremos saber esas implicaciones. Sí, sobre todo que usted es el experto ahora en este aspecto y el encargado de la política pública en esta materia. Las características de ese acuerdo están circunscritas a lo que define el acuerdo como tal. Ahora, hay componentes en el ámbito de la tecnología que también expanden nuestra buena relación con los Estados Unidos. Y ahí vamos. La lectura económica. El sector de las telecomunicaciones tiene un impacto significativo en el PIB y en la generación de empleo en la República Dominicana. Primer lugar. Segundo lugar, el mundo de la tecnología y fundamentalmente el Internet, muchos lo han definido como la cuarta revolución industrial. Que fue creado en Estados Unidos, sí, en un ambiente militar, dicho sea de paso. Frente a eso, es evidente que la República Dominicana tiene como una definición de política pública dos aspectos que son fundamentales. Garantizar el acceso, el carácter de accesibilidad, y sobre todo las cosas generar un fortalecimiento formativo, porque la alfabetización en el siglo XXI tiene un componente de carácter digital. En esa dirección, entidades multilaterales como BID, Banco Mundial y el mismo gobierno norteamericano han financiado esos procesos. Nosotros lo estamos llevando tranquilamente en esa dirección. Ahora, ¿dónde hay un componente de política exterior definida, clara, reiterada por la actual embajadora, sobre qué pasa con China en el mundo de las telecomunicaciones en la República Dominicana? Y ahí me explico. Es evidente que uno de los componentes de mayor nivel de preocupación que tiene el Departamento de Estado norteamericano respecto a la inversión china en el sector de las telecomunicaciones tiene que ver mucho con la data. Aquí hablamos de TikTok y el compañero Lara estuvimos analizando, pero ya en un aspecto global, no en República Dominicana necesariamente. Ok. Entonces, yo debo definir que la data es el petróleo del siglo XXI. Y frente a eso, por un tema de seguridad nacional, es lógico, entendible, que en el esquema de intereses norteamericanos respecto a la relación con la República Dominicana, el tema de puertos, aeropuertos y telecomunicaciones sea un factor determinante. ¿Cuál es el argumento que se ha utilizado? Bueno, muchas compañías prestadoras de servicios fundamentan sus vínculos con compañías chinas sobre la base de que es de bajo costo. Frente a eso, es evidente que en los Estados Unidos hay una visión de apertura y de reconocimiento de estimular un sinnúmero de aspectos que tienen que ver con la inversión del sector. Muchos llaman prestadoras de servicio, pero son las compañías telefónicas del país. Y en esa dirección, el Indotel es un órgano que estimula la libre competencia, que quiere que más actores se introduzcan al mercado para abaratar precios y mejorar la calidad sustancialmente, y que nuestra relación comercial con los Estados Unidos no me la inventé yo. Es un hecho que está ahí. Palpable. Y en esa dirección, nuestro compromiso futuro es que en la próxima legislatura modifiquemos el marco regulatorio, que es la ley
que es una ley obsoleta de 1998. 153. Una ley que se hizo hace 27 años. Esa ley hoy habla de fax. De fax. La palabra Internet no existe. Entonces, en esa dirección nosotros estamos trabajando en plena colaboración con el Departamento de Estado Y norteamericano. va a incluir este proceso. Eso está interesante lo que usted me acaba de decir, porque justamente iba en esa dirección a hacerle una pregunta, porque me pareció, digamos, extraño leí el memorándum completo de cooperación, el elemento de la información situacional en materia de seguridad nacional y todo eso. Y dado como muy bien usted aquí ha planteado que la data y las telecomunicaciones son como una especie de petróleo, ¿verdad?, del siglo XXI. Y obviamente incide de alguna manera en la seguridad nacional de las naciones y de los estados. Entonces, ¿cómo es? Porque en la ley, en mi recuerdo, en la ley 153, guión 98 de telecomunicaciones, que bien coincido con usted en cuanto a que es obsoleta, no recuerdo haber leído el elemento de que lo militar, la seguridad nacional estén incluidas aquí. En este proyecto que ustedes están consensuando desde el Indotel y a través de las relaciones con el Departamento de Estado, ¿existen estos elementos? Sí, hay un amplio espacio de discusión. Hay 3 abogados importantes del país que fueron contratados junto a un coordinador del BID que ha trabajado por muchos años en el sector de las telecomunicaciones, el doctor Liscano, que es un colombiano. Aquí está Angélica Novoa, Naces Perdomo y José Luis Taveras, trabajando en la formulación de esa nueva iniciativa legislativa. La estamos consensuando con todo el mundo. La academia va a participar en ese proceso y en esa dirección es que andamos. Excelente. Pero ojo, nosotros estamos asociando el concepto de telecomunicaciones a la noción de seguridad nacional. Oh, excelente. Y no existe la posibilidad, de hecho, eso fue una idea. Yo no sé si yo la escuché de alguien, pero una vez lo planteé, sobre si el Indotel debería convertirse realmente en una entidad, en un ministerio con más nivel de, digamos, de poder, de incidencia en las políticas públicas, amén de su carácter autónomo. La ley que creó el Indotel en el 98 y una decisión de la Suprema Corte de Justicia en ese momento le dio jerarquía de secretario de Estado al presidente de Indotel. Pero yo no ando lidiando con ese tipo de preocupaciones. Yo lo que creo es que el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones tiene que ser sobre la base de una ley adecuada, propia del siglo XXI, que funcione con eficiencia, que garantice una democratización en el acceso que tienen muchos dominicanos y dominicanas, porque la noción de brecha digital es una perturbación. Totalmente. Y en ese mismo orden, llevar a todos los puntos del país el tema del acceso a la Internet. En todos los municipios de la República Dominicana existe el acceso a Internet. La discusión que se tiene en la actualidad, producto de un estudio que hizo el BID también, sobre el mercado chileno, brasileño y el dominicano, es sobre una noción que se llama la conectividad significativa, el carácter productivo de la conectividad. Porque hay un tema de desfase entre comunidades marginales, excluidas, pobres y un bajo acceso. Sin embargo, y también la calidad también. Es una combinación. Pero también en sectores de mayor nivel de actividad económica hay una mayor calidad a su vez del Internet. Perfecto. Brevemente, antes de pasar al último bloque, porque como ya yo le dije a ustedes, a la audiencia exquisita de Meta Verdad 3.0, que nosotros vamos a tener aquí un mega podcast, porque hemos abordado o estamos abordando 3 temáticas que de alguna manera tienen una coincidencia estratégica y coincidencia conceptual. En este mismo orden, ¿cómo ve el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, cómo ve, y para dejar esto aquí grabado y dejarlo como un elemento instructivo, cómo ve el doctor Guido Gómez Mazara las políticas públicas de telecomunicaciones como con efecto o impacto en el desarrollo humano de la gente? O sea, de una manera tangible, ¿cómo usted lo ve? Pero ¿Y qué debe mejorar? Tú no puedes formular ninguna política pública en el siglo XXI donde las herramientas tecnológicas no aparezcan. Si tú quieres hablar de eficiencia del sector educativo, tienes que hablar de telecomunicaciones. Si tú quieres mejorar los niveles de inequidad y desigualdad, tienes que hablar de telecomunicaciones.
y de temas tan elementales que provocan casi un infarto en los dominicanos, como el tema del tránsito. Si tú tienes una herramienta tecnológica, evidentemente eso ayuda. El retrato perfecto de la eficiencia en términos de gestión pública en el siglo XXI es los componentes tecnológicos. ¿Tú te imaginas el mundo hoy en día? En la generación de empleos, Sí, claro, en la mejora de la calidad de vida. Claro, pero es que mira. ¿Y cómo nosotros podemos, vamos a decir, hablándolo en el lenguaje dominicano, aplatanar los avances tecnológicos? Porque hay que también hacer un análisis situacional. O sea, no podemos comparar la sociedad japonesa, por ejemplo, o la australiana, o la misma norteamericana, ¿verdad? Y el nivel de alfabetización digital, como bien señaló, y obviamente también cultural y formativo de esas sociedades, para aplatanarla a que el Internet se convierta realmente en una herramienta eficaz que produce combate a la pobreza. Pero tú no puedes pensar la escuela en el siglo XXI sin la conectividad. La mejor muestra es esa. Tú no puedes establecer mediciones en materia de desarrollo económico, social y humano sin las estadísticas que te genera, por ejemplo, la conectividad. Y la salud. El sector salud. Por ejemplo, nosotros en Indotel estamos inaugurando un concepto que se llama telemedicina. O sea, ¿tú te imaginas que un muchachito que viva en Cañitas, en Atomayor, se rompe las rodillas jugando baloncesto en la cancha de la escuela y puede ser mediante telemedicina atendido a distancia y no tener que coger de Cañitas al hospital de Río Contreras? No. Esas son herramientas eficientizadoras. Claro. En esa dirección yo pienso que el concepto de telecomunicación es importantísimo. Ok, yo pienso que usted ha hecho, verdaderamente le decía aquí backstage a mi equipo, que cuando me reuní con usted allá en el Indotel realmente me sentí muy orgulloso de que una persona con la visión, con el dominio de las políticas públicas y obviamente de lo que es el Estado, como estadista, que haya asumido una entidad como esa tan estratégica y que por años lo que ha servido es para tener ahí a personas para lujo más que todo. Vamos a una pequeña pausa comercial, doctor, y cuando regresemos para culminar con nuestro mega podcast, vamos a tratar el punto que va a unir a todas las demás temáticas tratadas. Así que vamos a la pausa, producción, y enseguida regresamos con Meta Verdad 3.0. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Señores, de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0 otra vez. Recuerden activar la campana de notificaciones, suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales con el usuario @MetaVerdadTV. Aquí para cerrar con broche de oro nuestra participación aquí con esta invitación, este invitado de lujo que hemos tenido aquí para prácticamente cerrar el año 2025, el doctor Guido Gómez Mazara. Y hemos hablado aquí de geopolítica, de estrategias militares, de soberanía,
de derecho aplicado a las políticas públicas, a la diplomacia, etcétera, pero también de las telecomunicaciones y cómo eso impacta el desarrollo humano. Pero también en todos esos temas ha venido el elemento de la posverdad, que es materia prima de esta plataforma. Y aquí vamos, doctor. Lo hemos visto en los medios, en las redes sociales, pero también, como nosotros somos personas que inquietas con este tema y nos preocupa, nos viene preocupando desde que surgió, es un proceso, el fenómeno, no recuerdo el autor ahora mismo, no me llega, no viene con eso en mi mente, es español, no es ni siquiera británico, el que realmente construyó el concepto de posverdad es de origen español. Y como elementos, por ejemplo, como este ruido mediático que ha generado el acuerdo del cual usted analizó el impacto y todo, el acuerdo militar, la parte del memorando también de la incidencia de la parte informacional vinculada a la seguridad nacional, al esquema de la influencia militar, a la presencia militar norteamericana en la región, etcétera. Todo esto, igualmente como las gestiones de los funcionarios y todo lo que vemos aquí en la era digital, está desgraciada y tristemente influenciada y potenciada de manera negativa por este fenómeno de la posverdad. Usted como presidente del Indotel ha salido a defender, a trabajar y a enfrentar ese elemento. Y nos gustaría saber cómo, en términos de políticas públicas, podríamos nosotros, amén de un elemento cultural, de voluntad política y de voluntad ciudadana y de los mismos humanos dominicanos que vamos por las redes y por el cyberespacio, contribuir a evitar, por lo menos, que sea lo menos nocivo posible. Ok. Educación, 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 educación y más educación. Yo aprendí en la escuela de que el dato mata al relato. Y la mejor forma de traducir la situación de manipulación, lo que muchos llaman la construcción de la posverdad, es con cifras estadísticas. ¿Usted lo dice eso como una especie de discurso político electoral defendiendo el gobierno? ¿O, no. ¿O usted plantea eso desde el punto de vista conceptual? No institucional, eso es un estudio. Ok. Mira, muy elemental. En la República Dominicana, 62% de la información que está en las redes es falsa. 70% la reproduce de manera falsa y una mentira transita 6 veces más rápido que una verdad. Contra eso, ¿qué hacer? Es decir, que Joseph Goebbels en esta sociedad hay que hacerle un monumento. Joseph Goebbels. Bueno, él era el ministro de Información del Tercer Reich y fue una persona que construyó parte del fenómeno de Hitler. Sin embargo, él acertaba porque aquella frase de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad conecta con las características de la posverdad. Pero fue Bolívar que dijo que el talento sin probidad era un azote. Es que una herramienta, producto de talentos de inteligencia singulares, a su vez tiene un reverso. Y es que hay gente que utiliza ese concepto de forma dañina. La otra cara, por ejemplo, de la moneda. Cuando la gente proyecta la necesidad de que existe una legislación para limitar los ámbitos de actuación de la inteligencia artificial, está diciendo, la inteligencia artificial es buena, exitosísima. Que hay un debate. Pero hay que generar una reacción, un marco legal. Las Naciones Unidas emitió un protocolo sobre la ética de la inteligencia artificial recientemente. Ciberseguridad. Cada 37 segundos en el mundo hay un intento de ataque. Entonces, esos son los riesgos que presenta la actual coyuntura. Frente a eso, es evidente que un órgano con las características del que yo presido debe trabajar mucho en la educación del ciudadano. Y en eso estamos. ¿Y cómo lo hacen? No, múltiples maneras. Generando una nueva generación, ¿verdad? Y más de generación de pensadores, de ciudadanos. Construyendo una nueva generación que a su vez genere, no es una redundancia el término, una generación que genere a su vez una conciencia mucho más crítica del uso correcto
de esa herramienta tecnológica tan importante. Que permita de hacer un efecto como un especialista en la materia del relato de la posverdad que vino aquí a estrenar esta plataforma, que usted pudiera verlo en algún momento, aprender a discriminar lo que son noticias falsas, noticias medianas, verdades y todo eso, y cómo entrenar al ciudadano para evitar que el mismo ciudadano no solamente sea, vamos a decir, tomado como tonto útil de aquellos que usan el fenómeno de la posverdad para dañar. Yo comencé mi argumento en esta parte diciendo que el tema educativo era fundamental. Entonces, hay que construir una generación que a su vez genere mentalmente toda una conciencia para saber distinguir entre una cosa y la otra. Por ejemplo, Geospy. ¿En qué contribuye Geospy? Hay mucha gente, y nosotros lo hemos demostrado estadísticamente, que en el marco de un huracán o un terremoto falsifica las imágenes y conecta el acontecimiento con una imagen extraña. Por ejemplo, las últimas lluvias del país, 72% de las imágenes que subieron eran falsas. El Indotel hizo un estudio sobre eso. Sí, claro, y lo publicamos. Alguna gente se incomodó porque eso lo que provoca es una conciencia manipuladora en segmentos políticos. Correcto. Y eso no es bueno. Entonces, ¿qué hace el Geospy? Te identifica si esa imagen se corresponde con la verdad. Hay un amigo político que me llamó, que es gestor municipal, me llamó y me dijo, Guido, investígame, por favor, si esa imagen se corresponde con la verdad. Subí la imagen, le hice la conexión Geospy, era mentira, era una imagen de Brasil. Oye, pero aquí también, doctor, ahora que usted traza ese tema, yo he sido muy crítico sobre eso. Usted que lo dice con esta nobleza y con ese, verdaderamente, yo lo veo en su espíritu, como con ese espíritu de estadista, ¿verdad? Ante tantas maldades, pero, y usted lo plantea desde el punto de vista técnico, con esa nobleza, pero también hay un elemento de que hay dos elementos. O sea, hay un tema de que el tema de la educación parece ser no ser suficiente. Hay un tema también de concientización y de prevención. Hasta cierto punto de que la prevención sea de carácter coactiva. Porque que este tipo de prácticas, realmente, amén de que la usen los políticos que no se respetan, que no tienen ética, para sacar coyuntura, sacar capital electoral, rentismo electoral, también hay un componente ético, malvado, pero también delincuencial. O sea, el elemento coactivo. Yo pienso que en esa parte hay gente que me critica. Pero hermano, tu abogado, los ciberdelitos constituyen un dolor de cabeza. Pregúntale a los grandes bancos, las estructuras financieras del país. Son acosadas, Clonación, atacadas. chiperos, clonación de tarjeta. Una barbaridad. Pero entonces el Estado, que tiene, como dicen algunos exponentes, que tiene el monopolio de la persecución, debe tomar rienda sobre eso, porque es que es algo, son fenómenos que trascienden incluso el elemento político. O sea, eso afecta a lo humano, los ciudadanos, el mismo círculo, el mismo recorrido de la historia. Entonces, ¿qué hace el Indotel y las entidades del Estado para potenciar que este tipo de cosas, digamos, sean más perseguidas, más sancionadas, No, pero al mismo tiempo no se diga que el gobierno persigue, que es antidemocrático, que es autócrata? Las políticas de modificación de la ley del Indotel son el resultado de una noción obsoleta. No tienen nada que ver con persecución ni con conculcar derechos. Donde yo estoy no se conculca derecho, por convicción, por tradición, por origen familiar. Eso está definido. Ahora, la libertad de expresión no puede ser libertad del insulto. Exacto. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano tiene los mecanismos del lugar Ni de la desinformación con carácter de seguridad nacional, que eso también es peligroso. O sea, cualquier ciudadano que se sienta agraviado tiene las vías que da el derecho para eso. Sin embargo, la tendencia natural de gente que se siente agredida o ofendida es decir, ¿por qué Indotel no hace nada? No, nosotros no regulamos contenido. Eso es una facultad legal y yo no puedo ir más allá de lo que la misma ley me establece como marco de actuación. Entonces, yo pienso que es importante usar este tipo de programas para
provocar El una debate. conciencia en la gente de cuáles son los ámbitos de actuación hasta que no se modifique la ley. Correctísimo. Bueno, pues nada, doctor, realmente, finalmente, y me disculpa que toque ese tema, pero tiene que ser obligado. Y yo sé que usted me advirtió que usted es una persona sencilla y no entra en condiciones de su estatura política aquí, sino que usted viene como un libre pensador y como un, digamos, un gestor social, pero también un gestor político del Estado, que ahora mismo está ocupando una posición y es su deber instruir a la gente, pero también usted es un elemento político y es un líder político del partido del gobierno y es una persona que con aspiraciones presidenciales y realmente solamente para no salirnos del tema, porque el tema de hablar de una propuesta política no es un tema de este podcast, pero sí vamos a hacerle una pequeña pregunta. ¿Cómo ha influido para sus aspiraciones y para una eventual propuesta política inmiscuirse en la dirección, en la presidencia del Indotel? No, yo no mezclo una cosa con la otra. No me estoy refiriendo a mezclarlo, no lo estoy poniendo a un gancho ni nada, sino qué aprendizajes, qué cosas, porque cuando uno está afuera, uno ve cosas en los gobiernos y en los procesos de gobernanza que a lo mejor uno, por falta de la información de primera línea o de la misma vivencia de las políticas públicas como actor principal, no puede percibir de manera En el perfecta. caso mío, Indotel ha contribuido a desarrollar un mayor sentido de la noción de eficiencia utilizando las herramientas de la tecnología. Perfecto. Pero yo nunca he renunciado a tener mi sentido crítico. Primero que lo sabe el presidente, cuando tenemos la oportunidad de hablar, que hablamos frecuentemente, yo le digo lo que yo pienso. Porque yo soy una persona que dice las cosas, sin importar jerarquías administrativas en el Estado. Excelente. Finalmente, doctor, ya para dar conclusión a este magnífico podcast que hemos hecho gracias a su presencia, ¿cómo usted ve el futuro, en una frase pequeña, el futuro de la República Dominicana, usando los conceptos que hemos tratado aquí? El elemento geopolítico, elemento militar, elemento tecnológico vinculado al desarrollo humano y el elemento ético desde la práctica política. ¿Cómo usted pudiera, digamos, resumir o sintetizar todo eso? Son desafíos pendientes que ningún dominicano con plena conciencia puede darle la espalda. Hay que asumirlo con responsabilidad y que cada quien haga su contribución en la solución de los problemas del país. Nada, doctor, un honor para nosotros tenerlos aquí en esta plataforma Meta Verdad 3.0, disertando, aprendiendo de usted, porque aprendí, como he aprendido de otros exponentes acá en esta plataforma, y realmente le agradecemos, pero como usted, esto es un banquete verdaderamente, y yo me siento honorado, me siento agradecido por su presencia, y yo sé que a una gran audiencia, una audiencia selecta que tiene esta plataforma, le va a encantar todo lo que hemos tratado aquí en este proceso de debate abierto, sencillo, pero al mismo tiempo visionario y científico. Así que gracias de nuevo. Gracias a usted. Y señores, aquí con esto nos despedimos. Hasta el próximo contenido. Hasta la próxima.